El siguiente trabajo fue realizado con el fin de dar a conocer lo que vimos durante todo el cuatrimestre, realizando los temas más importantes y relevantes, hablando sobre lo que es una ley, de cómo las leyes sostienen a nuestro país, diversas instituciones políticas y públicas, y también mencionando algunos artículos. El objetivo es mostrar los contenidos más relevantes vistos en clase, de manera práctica y clara, que demuestren lo aprendido de cada tema, resaltando las actividades más importantes. ¿Qué es la ley? Bien, la ley viene del vocablo del origen latín lex y legis. Es una norma jurídica dictada por legislador o legisladora. En nuestro país, el sistema parlamento es bicameral, es decir, que el poder legislativo se conforma por la Cámara Alta, senadores y Cámara Baja, diputados. La actividad fundamental del Poder Legislativo es la presentación, creación, modificación, adición y derogación de leyes. Concretando, una ley delimita el libre albedrío de las personas en una sociedad, pues a través de esta se regula la conducta humana. Bien dicho lo anterior, hablaré sobre lo que es una política. Es un proceso que toma decisiones que implica a todos los miembros de una comunidad humana del gobierno y a organización de la sociedad. La política es práctica. Las políticas son los proyectos y actividades de un Estado, diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración pública con fines de satisfacer las necesidades de una sociedad. También se puede entender como las acciones, medidas regulatorias, leyes y prioridades de gastos sobre un tema, promulgadas por una entidad gubernamental. Lo político es la persona que se dedica a la política, interviniendo o aspirando a intervenir en el gobierno de un estado, comunidad o municipio, cuyo mayor recurso es el discurso con fines de conocimiento, de convivencia. A continuación veremos las características para formar una política pública. Primero es la estabilidad. Depende de su capacidad para evitar una crisis y para mantener normas sin cambios. La estabilidad es mantenernos en un lugar fijo, estable, conservando los diferentes entornos que nos rodean. Adaptabilidad. Cuando las circunstancias llegan a cambiar en el entorno de la población y al tiempo en el que se realizan, las políticas públicas deben tener flexibilidad de poder ajustarse y resolver el problema y se pueden modificar en caso de que falle. Coherencia. Para que la política pública sea definida, tiene que llevar consigo una cierta coordinación que le permite un proceso normativo que tiene que seguir la sociedad, ayuda a la buena aplicación y al diseño de los participantes. Calidad. Esta característica debe cumplirse en todas las políticas públicas, ya que deben tener sentido para que se pueda ejecutar y tiene una coordinación de los encargados con el objetivo que se desea lograr. Interés público. Hace referencia a hacer un tipo de invitación a llevar a cabo lo que se plantea. Podríamos hablar de una motivación. Y por último, la eficiencia. Esta característica es la que responde de manera productiva y rápida a los problemas de la sociedad con recursos que son escasos y de igual manera favorecer a la sociedad. Yo les voy a hablar un poco de los artículos constitucionales que sustentan la educación en México. El primero es el artículo 3. Este artículo nos habla de que todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado y Federación, estados y municipios impartirán la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, que es la preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica. Esta educación básica y la media superior serán obligatorias. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. El siguiente artículo es el 4. Este artículo ha tenido 15 reformas y nos habla de que el Estado velará y cumplirá con el interés supremo de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades, como son la alimentación, salud,
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Estos principios deberán guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. También nos habla de que los ascendientes, o también dicho tutores o custodios, tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de los derechos de la niñez. El siguiente artículo es el artículo 31. Este artículo ha tenido 7 reformas. La primera fue en 1993 y la más reciente en mayo del 2019, en la ejecución de Andrés Manuel López Obrador, que es nuestro presidente actual. Este artículo nos habla de que deben ser responsables de sus hijas o hijos o pupilos menores de 18 años, que concurran a la escuela para recibir la educación obligatoria. En su caso, recibir la militar en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo al recibir su progreso y desempeño para un bienestar y desarrollo. Y por último, el artículo 73. Este artículo ha tenido 82 reformas. La primera fue en julio de 1921 y la más reciente fue en mayo del 2019. Este artículo se refiere a las facultades del Congreso de la Unión. Para explicarlo mejor, este artículo menciona las facultades del Congreso para legislar sobre las características y el uso de la bandera, escudo, al igual que el himno nacional. Y estos son los artículos constitucionales que sustentan la educación en México. Bien, ahora yo les hablaré de qué es la CONALITEC. La CONALITEC es la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Es el organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal que para cada ciclo escolar produce y distribuye de manera gratuita los libros de texto que requieren los estudiantes inscritos en el Sistema Educativo Nacional, así como otros libros y materiales que determina la Secretaría de Educación Pública, en cantidad suficiente, con oportunidad, usando recursos de manera transparente y eficiente, y con la calidad de materiales y procesos acabados y adecuadamente para el uso de los que están destinados. Igualmente se puede encontrar la página de CONALITEC, donde podemos encontrar desde preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria y telebachillerato y educación indígena, donde puedes encontrar los libros en PDF y puedes verlos gratuitamente sin ningún costo. Igual podemos encontrar desde cómo se hacen los libros, cómo se imprimen, cómo se distribuyen y cómo se almacenan y a la hora de entrega. Vienen muchas cosas divertidas y vienen libros que igual tú extrañas si no los has visto. Entonces esta página te ayudará a volver a recordar esos momentos. ¿Qué es el Ceneval? Por sus siglas, el Ceneval es el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, una asociación sin fines de lucro que tiene como principal actividad la creación y aplicación de pruebas de evaluación para los distintos niveles de la vida académica. Por esto, el Ceneval cuenta con una serie de exámenes que permiten evaluar a los estudiantes en 2 vertientes, el ingreso y el egreso. Es por ello que se ha creado pruebas de admisión para el nivel bachillerato, universidad e ingreso al posgrado, los cuales son aplicados por la mayoría de las universidades y bachilleratos de México. ¿Para qué sirven los exámenes del Ceneval? Los exámenes del Ceneval se diseñan y preparan para que tengan validez en todos los países. Esto hace posible una evaluación a nivel nacional. El Ceneval es asociación con las principales universidades autónomas del país. El Ceneval ha diseñado diversos tipos de pruebas o exámenes que se encargan de medir diferentes áreas de conocimiento en las distintas etapas de la vida de un estudiante. Se agrupan en 5 rubros. El primero es los exámenes nacionales de ingreso. Son aplicados por distintas instituciones educativas como parte de su proceso de admisión. El segundo son los exámenes generales para el egreso de licenciatura. Funciona para evaluar los conocimientos y habilidades profesionales
de los que hayan concluido en el plan de estudios de diversas licenciaturas. La tercera es la acreditación de un nivel educativo. Esta consta de hacer pruebas que sirven para otorgar un certificado oficial del nivel académico al que se presente. El cuarto son los exámenes diagnósticos. Funcionan para identificar el nivel de dominio de los sustentantes de distintas áreas. El quinto son certificación y evaluación de competencias. Estos exámenes sirven para entregar certificaciones oficiales de áreas específicas. ¿Cuáles son sus sedes? Son Adición Académica, Adición Altivista y Adición Pirineos. Por último, son asociaciones sin fines de lucro. Su actividad principal es el diseño o aplicación de instrumentos de evaluación, el Ceneval. Les voy a hablar de la ANUYES, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Fundada en 1950, es una de las organizaciones de carácter no gubernamental que representa en la actualidad a casi 200 instituciones mexicanas de educación superior, que concentran un poco más del 70% de la matrícula de licenciatura del país. Uno de los propósitos constantes de la organización desde sus orígenes ha sido interactuar con el gobierno federal para la definición de las políticas públicas de educación superior del país. En su trayectoria histórica, la ANUYES ha fortalecido su fuerza de concentración de políticas mediante 3 estrategias: el diseño de programas para el mejoramiento de las capacidades académicas y organizativa de la IES, la representación de las instituciones públicas en la negociación del subsidio federal anual y la formulación de propuestas y recomendaciones en el marco de la integración del programa educativo de la Administración Pública Federal. El INE es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Fue un organismo creado el 8 de agosto del 2002 por el decreto del presidente Vicente Fox Quesada para evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, para así garantizar la calidad de los servicios educativos prestados por el Estado y los particulares. Este fue disuelto el 15 de mayo del 2019 al publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Bueno, ahora hablaremos de FIMES. Es la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de la Educación Superior. Es una agrupación de instituciones mexicanas particulares que tiene como propósito mejorar la comunicación y colaboración de estas entre sí y con las demás instituciones educativas del país, respetando las finalidades particulares de cada una, para que sus miembros puedan cumplir mejor la responsabilidad de servir a la nación. La FIMES agrupa a las principales universidades particulares en México. Esto se constituyó hace 38 años, en 1982. La primera acreditación se otorgó en 1994. Es una asociación civil sin fines de lucro y sin libre afiliación. Esta está integrada por 111 instituciones de educación superior. Gracias. Muchísimas gracias por ver nuestro trabajo. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias.